Bien, muchachos, bienvenidos. En nuestro último video estuvimos hablando de los ángulos notables y de sus propiedades, la construcción de las funciones trigonométricas de esos ángulos notables sin necesidad de usar la calculadora. Para este caso, vamos a comenzar a estudiar la gráfica de las funciones trigonométricas. Bien, entonces, a partir de esto podemos definir que vamos a trabajar la gráfica de la función seno, la gráfica de la función coseno, y de ellas vamos a trabajar su origen, y vamos a trabajar las características y las propiedades y algunas de sus propiedades. Bien, sin ser más, vamos a darle inicio a lo que tiene que ver con la gráfica de las funciones trigonométricas. Este tema es extenso, así que vamos a tomar varios videos para hacer el análisis de la gráfica de las funciones trigonométricas y sus propiedades. Vamos a iniciar entonces con la función, o antes de definir una función trigonométrica, vamos a definir lo que es un ángulo en posición normal. Bien, tenemos un ángulo cualquiera. Resulta que estos ángulos cualquiera, nosotros podemos dibujarlos sobre el plano cartesiano y ubicarlos en posición normal o posición estándar. ¿Cómo? Resulta que los ángulos tienen un lado inicial y un lado terminal. Estas líneas nos van a determinar desde dónde hacia dónde arrancaría el ángulo, y aquí justo entre ellas se va a definir ese ángulo. Recuerden, la definición de ángulo es el espacio comprendido entre dos semirrectas que se interceptan en un punto. Bien, ¿cómo se ubicaría en posición normal un ángulo? Básicamente su lado inicial se ubicaría sobre el eje X y su lado terminal se desplazaría desde el eje X la cantidad de grados o radianes que sea necesario. Eso ya lo hemos visto en algunas otras oportunidades, pero pues es bueno recordarlo. Para ubicarlo en posición normal estándar, el lado inicial sobre el eje X y hacia el sentido contrario de las manecillas del reloj, vamos nosotros a medir los grados o a medir los radianes de acuerdo con, y ese sería un ángulo positivo. El ángulo negativo sería midiéndolo en el sentido de las manecillas del reloj. Bien, entonces definimos que la posición normal de un ángulo es desde el eje X hacia la izquierda, mediríamos los grados radianes, o como finalmente quede o hasta dónde quede el ángulo dibujado. Entonces aquí tenemos un plano cartesiano, una circunferencia, la que utilizamos normalmente, la circunferencia que utilizamos normalmente como para definir las funciones trigonométricas, la circunferencia unitaria, que ya la utilizamos en otros videos anteriores, y aquí pues vamos a tenerla en cuenta. Bien, un ángulo agudo, si se dan cuenta, aquí tendríamos el lado terminal, se cruzaría, se interceptaría con esta circunferencia de radio de longitud 1 justo en este punto. Ahora miren la dirección en la cual está dibujada el ángulo. Miremos otro ejemplo. Este ángulo de más de 90 grados y menos de 180 grados, fíjense, lado inicial, lado terminal. Esta línea con esta flecha me indicaría hacia dónde se mide el ángulo y si es positivo o es negativo. Bien, desde desde el lado inicial sobre el eje X en sentido contrario a las manecillas del reloj es un ángulo positivo, y podríamos decir que esta flecha nos está indicando cuál es el ángulo que se está midiendo, porque si ustedes se dan cuenta, aquí se puede mirar otro ángulo o por este lado podríamos mirar otro ángulo, pero entonces esta flecha nos va a ir indicando cuál es el ángulo que se está revisando. Bien, continuamos entonces, miremos este ángulo de más de 180 grados, fíjense entonces ustedes en la flecha donde está dibujada, lado inicial sobre el eje X, lado terminal nos va a indicar que termina aquí en más de 180 grados. Miremos otros ejemplos, este que está por encima de 270 grados desde el eje X, porque si lo mirara hacia en sentido de las manecillas del reloj o hacia abajo, como nos indicaría esta flecha roja, fíjense, si lo midiera hacia acá sería un ángulo agudo, pero sería negativo porque estaría desde el eje X hacia abajo. Tener en cuenta que en este caso la flecha me está describiendo que el ángulo es superior a 270 grados, y esta flecha me indica cuál de los dos ángulos es el que se está midiendo, y es el ángulo positivo, que para este caso supera los 270 grados. Miremos este siguiente ejemplo. Fíjense, aunque pareciera que el lado terminal y el lado inicial están en la misma posición, resulta que aquí estamos por la flecha, estamos viendo que se dibujó un ángulo de 360 grados, una vuelta completa. Es decir,
que básicamente desde el eje X comienza a dar la vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que llega de nuevo al eje, semieje X positivo. Fíjense que esta flecha está haciendo la vuelta completa, 360 grados. Bueno, ¿y qué pasa si se tiene que dibujar en posición normal un ángulo de más de 360 grados? Pues fíjense, tendríamos que mostrar la flecha completa hasta dónde se mediría el ángulo, porque si solamente trazamos esta línea, ubicamos el punto del intercepto con la circunferencia unitaria, podríamos ver que se forma un ángulo agudo de menos de 90 grados, pero en realidad el ángulo que estamos señalando allí no es ese ángulo agudo, estamos haciendo referencia a este ángulo que mide más de 360 grados porque supera la vuelta completa. Bien, entonces acabamos de definir lo que es un ángulo en posición normal, primer video de esta serie de gráfica de funciones trigonométricas, porque a partir de esto vamos a construir las gráficas. Vamos a ir entonces a revisar con detenimiento qué sería el ángulo en posición normal, cómo se dibuja, cómo es positivo, cómo es negativo, cómo es cuando supera los 360 grados. Bien, nos veremos en el próximo video, así que si tienen preguntas pueden dejarlas, pueden regresar al video para revisar la explicación. Ya nos volveremos a